Soy el padre Gonzalo Ruiz Freites, misionero en Italia. Evangelio del día domingo 5 de febrero de 2023. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que están en el Sermón de la Montaña, están al inicio del sermón, inmediatamente después de las bienaventuranzas, que describen la máxima aspiración de un discípulo del Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia, los que son injuriados, perseguidos y calumniados por causa del nombre de Jesús. Y después de pronunciar las bienaventuranzas, Jesús da las enseñanzas que acabamos de leer. Vosotros sois sal de la tierra, vosotros sois luz del mundo. Vosotros sois una ciudad sobre un monte que no se puede dejar de ver. Son tres ejemplos que da el Señor. Ser sal, que sirve para dar gusto y para preservar de la corrupción. Ser luz, es decir, para iluminar y romper las tinieblas. Y ser como una ciudad sobre un monte, es decir, un punto de referencia inconmovible y seguro, como es segura e inexpugnable una ciudad construida sobre un monte. Estos tres modos de ser, estas tres metáforas que usa el Señor, se refieren de un modo específico a sus apóstoles, a los ministros, que deben edificar a todo el pueblo de Dios mediante su vida, es decir, condimentar como hace la sal y preservarlos de los peligros de la corrupción, como hace la sal con los alimentos, y que deben también iluminar mediante la predicación, y que deben además dar seguridad como una ciudad sobre un monte mediante una vida ejemplar. Pero también estas palabras, como las mismas bienaventuranzas, se refieren a todo cristiano, a todo discípulo que es un miembro de Cristo. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de los bautizados, va a decir que la misión que tienen los bautizados, la misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Es nuestra misión específica. Y también hablando del bautismo, cuando explica el símbolo del cirio encendido que se entrega a los padrinos y por medio de ellos al neófito, al bautizado, ese cirio significa la luz de Cristo y que los bautizados son la luz del mundo. Por eso con estas palabras el Señor establece la posición de sus discípulos en la tierra y en el mundo. Son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y hay que mirar bien cómo son las palabras del Evangelio. Jesús dice con artículo la sal, la luz también con artículo. Por tanto, el cristiano no es una cualquiera sal, un tipo de sal de la tierra, o no es una luz entre muchas más de las que iluminan el mundo. Los discípulos del Señor, según las enseñanzas de Jesús, son la única sal de la tierra, son la única luz del mundo. No solo eso, sino que con la expresión mundo-tierra que es frecuente en la Biblia, el Señor quiere indicar toda la humanidad, toda la creación. Por eso la afirmación de Jesús es como muy dramática. Toda la humanidad posee una sola luz que la puede iluminar. Posee una sola sal que la puede informar su vida e impedir que se corrompa,
que puede dar a los hombres la alegría de vivir y el sentido a toda la existencia humana. Esa luz son los cristianos, son los discípulos del Señor, porque son discípulos de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Y como miembros de ese único Señor, que es la única luz de este mundo, los cristianos participamos de esa luz. Hay que notar entonces el alcance universal que tiene la identidad cristiana. No somos sal de una región, sino de toda la tierra. No somos luz de un espacio circunscrito, sino de todo el mundo. Nada ni nadie debe quedar ajeno a esa sal de la palabra de Cristo, de la que el discípulo es testigo, y todo hombre además debe ser iluminado por la luz que es Cristo. Todo el hombre, todas las manifestaciones del hombre, todo hombre. Aquí, por tanto, no se permite el miedo ni la retirada, ni una especie de regreso voluntario a las catacumbas, a una vida oculta escondiendo el mensaje cristiano, porque una ciudad sentada sobre una montaña no puede permanecer oculta, dice el Señor. Todo debe ser impregnado del Evangelio, porque como dicen los santos padres, lo que no es asumido no es redimido. Toda realidad humana debe ser evangelizada para que no quede en poder del anticristo. Puede surgirnos una pregunta: ¿y si los discípulos del Señor dejan de ser luz y dejan de ser sal, se perderá toda la humanidad? El texto del Evangelio que hemos leído no responde con precisión esta pregunta, pero sí considera explícitamente qué pasa con los discípulos que dejan de ser sal de la tierra y que dejan de ser luz del mundo. No para decirnos cuáles son las consecuencias para toda la humanidad, sino para ellos mismos, para los mismos cristianos que han dejado de ser sal o han escondido la luz del Evangelio, para aquellos que estaban llamados a ser sal pero han perdido su sabor. Dice Jesús muy claro: si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, solamente para ser pisoteada y arrojada fuera. Si perdemos nuestro ser cristianos, nos volvemos inútiles. No tenemos más sentido o razón de ser, porque estamos fuera de la misión que se nos ha confiado el día de nuestro bautismo. Y no se enciende una lámpara para ocultarla, sino para ponerla en alto y que ilumine, dice el Señor. Esta misión de todo cristiano es la de anunciar el Evangelio con nuestras vidas, con nuestro testimonio de vida cristiana y con nuestra palabra, algo que solo es posible si permanecemos firmemente arraigados en aquello que nos define como cristianos, que nos caracteriza, que es nuestra fe en Jesucristo, único Salvador. Tenemos que estar siempre arraigados en la elección del reino de Dios y su justicia, y en el rechazo de todo compromiso con el espíritu del mal, con el espíritu diabólico y con el espíritu del mundo. Y de esto dependerá la suerte de muchos de nuestros hermanos, porque Jesús dice al final del texto de hoy: brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso tenemos que tener gran caridad con nuestros hermanos. El mundo espera nuestro testimonio de vida cristiana. El mundo debe ver nuestro testimonio de caridad, sin rebajas, sin compromisos, sin componendas, hasta que lleguemos a dar la vida los unos por los otros. Porque dice Jesús en la última cena: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos por los otros. Queridos hermanos, qué importante es esta página del Evangelio. Nos dice claramente que la comunidad cristiana, la Iglesia, debe ser fuerte, debe ser firme, debe tener una clara identidad delante del mundo, precisamente por amor a nuestros hermanos que viven en el mundo. Este texto del Evangelio excluye una visión de la Iglesia encerrada en una sacristía, o tan homologada al mundo, tan llena de los criterios del mundo, que resulte sencillamente inútil, intrascendente. Por eso estas palabras del Señor molestan a quienes hoy se contentan con vivir una débil identidad de cristianos. Molestan a todo cristiano que considera necesario renunciar a su especificidad, o si se quiere, a su diversidad específica, a los que nos define como cristianos, para dialogar mal con el mundo, es decir,
dialogar con el mundo, pero rebajando el mensaje cristiano y las exigencias del Evangelio. Esta página excluye cualquier modo de pensar el diálogo con el mundo que implique la renuncia a lo que nos define como cristianos. Porque este modo de dialogar no solo nos condenaría delante de Dios, sino que nos convertiría en objeto de desprecio para los hombres. Dice San Ignacio de Antioquía, cuando el cristianismo es odiado por el mundo, precisamente entonces muestra que no es fruto de la lógica humana, sino de la grandeza de Dios. Por eso, queridos hermanos, el Señor pronunció estas palabras inmediatamente después de las bienaventuranzas, que nos enseña cómo será la vida de los discípulos del Señor que peregrinan en este mundo. Solo viviendo el espíritu de las bienaventuranzas seremos verdaderamente sal de la tierra y luz del mundo. Como dice la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II, que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. Nos alcance en este día, María Santísima, la gracia de ser siempre sal de la tierra y luz del mundo, y amar de esa manera verdaderamente a nuestros hermanos. Que así sea.